recibiréis en el reino Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaréis. Hermanos y hermanas, qué bendición que hemos llegado a este día, viernes 13 de octubre, cuando estamos en pleno Congreso Campestre. Este día es un día donde la palabra de Dios, a través de los mensajes de salud y a través de los mensajes que los predicadores estarán presentando, estarán edificando las vidas de todos nosotros. Así que esté pendiente en nuestro canal porque estará durante todo el día transmitiéndose la programación. Y así será mañana también todo el día. Así que venga, hermano, hermana, si usted no pudo venir anoche al primer mensaje, venga hoy y no se pierda esta bendición, donde el doctor Luis Báez, el pastor Héctor Torres y los otros oradores, el pastor Rafael Pérez mañana sábado, también están, hermanos, edificando al pueblo de Dios con estos mensajes. Prácticamente nosotros vemos que la mayor parte de las personas ya en el sábado y se entiende, pero les animamos para que se acerquen hoy. Si no pudieron venir ayer, acérquense ahora. Este congreso va a terminar el domingo a las 10 de la mañana, pero doy gracias a Dios porque estamos ya en plena actividad. Algunos hermanos, nos ha dado mucho gusto verlos después del último congreso que tuvimos en abril. Recuerde que hacemos 2 veces por año estos congresos, uno en abril y otro en octubre, el segundo fin de semana de cada mes, el de en abril y el de octubre. Y por eso es que estamos contentos de volver a ver a los hermanos que han llegado y a los nuevos que por primera vez están con nosotros. Y si alguien quiere venir ahora, véngase y ponga su tienda de campaña. Y si no puede venir hoy, pues venga mañana. Aquí lo esperamos, venga a adorar a Dios con nosotros. Después de haberles hecho esta invitación, también quiero dar el agradecimiento por el apoyo que nos dan financieramente para que el ministerio siga haciendo la obra. En la pantalla están nuevamente las maneras de cómo aportar diezmos, ofrendas, donaciones especiales a este ministerio. El número de teléfono para ponerse en contacto con este servidor es el 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 y con gusto le daré detalles de cómo usted puede utilizar esas maneras que están en la pantalla desde cualquier país del mundo donde usted viva o aquí mismo, ¿verdad? Por supuesto, en los Estados Unidos. Le diré de qué forma usted puede dar esos recursos, pero el número ahí está. Puede darlo inclusive en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede darlo por la aplicación Cele, también si usted desea, o puede mandar por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, todo a nombre de Iglesia Advenimiento, que es la que por la gracia de Dios el Señor está levantando en este tiempo, aquí en este estado y para el mundo, con el mensaje de los 3 ángeles y el brazo derecho de la Reforma Pro Salud. No estoy diciendo que somos los únicos, claro que no, pero digo el privilegio que Dios nos ha dado. Yo sé que hay otros ministerios que están haciéndolo y hasta mejor que nosotros lo pueden estar haciendo. Hay muchos ministerios que están haciendo la obra, pero en el caso de nosotros, pues no podemos callar lo que el Señor está haciendo y la necesidad también que hay de apoyarlo. Así que gracias a los que nos dieron ese apoyo esta semana y los que lo quieran hacer hoy, hermanos, será bienvenido. Mañana sábado también usted puede aportar esos diezmos, ofrendas y donaciones que hacen posible que este ministerio no pare, que siga predicando 24/7 por 4 canales de televisión y radio. Hoy mismo, mientras estamos aquí en el Congreso Campestre, está saliendo por la televisión toda la programación. La gente está recibiendo ahí en sus hogares todo lo que está pasando acá en Shepherd, Texas. Bien, mis hermanos Carmelo Ramírez y Tony García están listos para también saludarles este día. Mi hermano Carmelo. Muchas gracias, varón. Yo también estoy agradecido con ustedes, hermanos, porque nos están permitiendo entrar a sus hogares, a sus automóviles y también, pues, principalmente a Dios por permitirnos estar aquí con estas lecciones de escuela sabática. Así es que no olviden darle dedito arriba y leer su Biblia. Y como siempre digo, saludos a todos a la distancia, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.
hermano Tony. Sí, pastor, gracias. Y también me uno a este sentir de tenemos gozo porque podemos compartir de la palabra de Dios con ustedes. Hoy viernes, día de preparación, nos gozamos y debemos de estar ya preparados para esta gran fiesta. Y sus oraciones las necesitamos y también el apoyo para seguir adelante con este ministerio que Dios ha levantado. Que el Señor les bendiga, hermanos, y comenzamos con la escuela sabática. Vamos entonces a orar para pedir la bendición del Señor. Hermano Tony, por favor. Sí. Señor Dios Santo y Todopoderoso, te damos las gracias porque nos permites, Padre, todavía compartir de tu santa y bendita palabra. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. El salir de la casa, en el carro, sabemos que salimos, pero no sabemos si regresamos. Por eso siempre nos ponemos en tus manos. Y hasta aquí, Señor, tus ángeles han estado cuidándonos. Nos trajiste con bien, Padre, para grabar estas lecciones de escuela sabática. Muchas gracias, Padre. Así también sé con todo tu pueblo en toda la tierra, especialmente esos misioneros, Padre, que tienen que dejar en ocasiones a sus familias y llevan tu palabra de salvación para otras almas. Sé con ellos, cuídalos. Pero en esta escuela sabática que está penetrando, está entrando en muchos hogares y como ya lo dijo tu hijo Carmelo, vayan a los que van en sus automóviles, a los que están enfermos en camas. Hasta allí también está llegando por medio de estas técnicas que ahora hay, Padre, estos instrumentos electrónicos que podemos entrar personalmente, no sería imposible, pero a través de todo esto podemos llegar a ellos. Bendícelos y bendícenos aquí a nosotros y esta escuela sabática pueda ser de gran bendición. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Hemos llegado a este día que se hace el resumen de lo que ha sido la lección de la semana y vamos a destacar 5 puntos importantes. Y voy a dejar que mi hermano Tony sea el primero en destacar el punto número 1. El número 1 dice, ¿por qué era necesario cambiar el sacerdocio? Porque la respuesta yo creo que la dé la palabra de Dios. La misma palabra nos va a decir el por qué. En Hebreos 7, versículos 22 al 28 dice así, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio terreno de aquí no podía salvar a nadie, solamente era un intercesor presentando las ofrendas, el corderito, pero él, aquí Cristo Jesús, hablando de Cristo Jesús, él sí puede salvarnos y no solamente nos salva, sino que sigue siendo nuestro abogado, nuestro intercesor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Se ofreció en la cruz del Calvario, hermano, derramando su sangre como ofrenda por tu pecado y por el mío. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él no quitó el sacerdocio, se sometió al sacerdocio terreno.
Por eso cuando él hacía alguna curación de algún enfermo que había sido echado apartado del pueblo, a los leprosos, gente que había caído en esa condición, él les decía, vayan y preséntense al sacerdote, porque mientras estuvo aquí en la tierra, él no tomó el sacerdocio. Cuando muere, resucita y asciende al cielo, entonces comienza con el sacerdocio, siendo el verdadero, quitando a todos estos sacerdotes, quitándolos ya no hay sacerdocio aquí en la tierra más que el sacerdocio que Dios dijo, que todos los que le recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos da el real sacerdocio. Y eso es tú, yo, hombre o mujer, por medio de sus oraciones estamos ejerciendo ese sacerdocio, sea hombre o sea mujer, intercediendo unos por otros. Y por eso es que ahora podemos llegar al trono de la gracia, ¿ve? Por la sangre de Cristo Jesús. Era necesario ese cambio de sacerdocio. Interesante punto, hermano Carmelo, ¿y el suyo? Bueno, aquí como lo dice el punto número 2, que dice, ¿cuál es el único fundamento en el que podemos confiar? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Pero vamos a leer 1 Corintios 3:11. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es que ahí está el fundamento seguro y sólido, hermanos, en el que podemos confiar. Porque si no, fíjense lo que pasa cuando muchos, dice aquí en el Deseado de todas las gentes, página 382, que muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara, todos ustedes son hermanos y todos están expuestos a la tentación y pueden errar. Así es que, hermanos, la roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. Solamente ahí está la roca, ahí está el fundamento en el que podemos confiar. Porque por acá en el conflicto de los siglos, fíjese lo que Dios dice. Dice que Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como lo mencionaba tanto el reformador Martín Lutero. ¿Se recuerdan ustedes que él, cuando lo llevaban a los concilios, les decía, pruébenme que estoy equivocado con la Biblia, no con sus argumentos, prueben con la Biblia y la Biblia sola? Y pues vemos ahí que no le podían decir nada, ¿verdad? Pero también dice que antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Hermanos, porque ahí está precisamente donde nosotros podemos tener el escudo, en que si lo que oímos, ¿verdad?, de otras personas, si lo autoriza, ¿verdad?, un escrito está. Así como Cristo lo usó en el desierto para con el tentador, para con Satanás, ¿verdad? Porque les dijo, bueno, escrito está esto y esto y esto otro. Nosotros también cuando hablemos a la ley y al testimonio, hermanos. Así es que Dios nos bendiga y nos ayude. Pero un punto que vale la pena tocar en este momento es cómo el conocimiento de toda la verdad nos dirige a la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo? Bueno, hermanos, porque la verdad no es a medias. La verdad es completa. Y por eso es que en el Evangelio de Juan, Jesús dijo lo siguiente. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, Él dijo estas palabras. Escuchen. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. ¿A cuánto de la verdad? A toda. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y ojalá saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, cuando se habla de la verdad, hay que entender que nosotros debemos conocerla toda la verdad. Y en este tiempo se está predicando
una verdad a medias. Porque se predica de un Cristo que murió por nosotros y eso es una gran verdad. Se predica de que somos justificados por la fe en Cristo y eso es una gran verdad. Pero no te están predicando la otra verdad. Y es de que el que ha sido justificado por la fe en Cristo, ahora por su gracia, obedece a Dios. Y obedece los santos mandamientos. Porque el Espíritu Santo no impresiona el corazón de una persona solo para que reciba a Cristo como su Salvador personal, se apropie de sus méritos y aplique la justicia de Cristo en su vida, sino también para que conozca las otras verdades. Pues dice, Él cuando venga el Espíritu de verdad, les va a guiar a toda la verdad. Por eso es que aquí en este ministerio le damos gloria a Dios. Porque conocimos las verdades que he mencionado, pero también el Señor nos llevó a conocer las otras verdades que están conectadas con el santuario, por ejemplo. Las que están conectadas con la santa ley de Dios, con el verdadero día de reposo, el sábado. Las que están conectadas con el cuidado del templo, que somos nosotros mismos, y que tienen que ver con la reforma pro salud. Esas otras verdades, el Espíritu Santo nos llevó a ellas. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque estamos parados en una plataforma llamada verdad. El Espíritu Santo hizo esa obra. Y es aquí donde le hago el llamado a usted, que es católico, pentecostal, Asamblea de Dios, metodista, bautista, de la denominación que sea, y que ha oído parte de la verdad, a que le ponga atención al Espíritu Santo que le ha hablado a través de este canal de televisión y le ha hablado de estas otras verdades que son parte de toda la verdad. Le ha hablado para que las ponga por obra. Y ya usted, porque el Espíritu Santo le ha guiado a esta verdad, se ponga a guardar los mandamientos de Dios, a guardar el sábado, a ir al templo el sábado, a poner por obra, hermanos, el respeto a la ley de Dios, los principios de la reforma pro salud, los temas que tienen que ver con el santuario, juicio investigador, hermanos. El Espíritu Santo está guiando a toda verdad y por eso está este pueblo remanente que está identificado con Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a uno a ser parte de la iglesia del Dios viviente. Mire lo que dice el comentario de Ellen G. White, tomo 7, página 961. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, componen la iglesia del Dios viviente. ¿Quiénes componen la iglesia del Dios viviente? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso le animamos a que usted, dentro de la verdad que ha conocido, también ponga por obra esta otra, la de los mandamientos, y obedézcalos, porque eso lo va a llevar a formar parte de la iglesia del Dios viviente. Hermano Tony, ¿qué otro punto quiere destacar? Sí, aquí el punto número 4 que dice, ¿en qué medida es responsable la iglesia de sus miembros? Quiero dar 2 citas bíblicas y otra del Espíritu de Profecía. Primero, 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Y aquí vamos a ver por qué es responsable y quiénes son responsables. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Okay? Al predicador, al que comparte la palabra, que le está amonestando. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debe instar, amonestar a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario, es menester que seamos responsables al tener una participación, un cargo en la iglesia, hermanos. Debemos ser responsables en ello. ¿Por qué razón? Especialmente como dice aquí, exhorta, reprende. En Santiago 5:20, miren lo que nos dice Santiago 5:20. Sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso hay que exhortar, hay que reprender, señalar el pecado, y si a uno de los miembros de la iglesia está cometiendo esa falta, es deber de liderazgo reprender, pero especialmente de aquel que conoce aquella falta, ir personalmente, hablar con la persona y hacerle saber que está mal. Si no hace caso, ir con 2 o 3, hablar con esta persona, y si no hace caso, entonces llevarlo a la iglesia. Es el procedimiento señalado por Dios. Entonces es importante estar en la iglesia. Y miren lo que dice, y como dice la pregunta, ¿en qué medida es responsable la iglesia de sus miembros? Porque están a su cargo. Y Obreros Evangélicos, el capítulo 106, y es la página 519, párrafo 1, dice así: a los que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuvieres, serán retenidos. Cristo aquí no da a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios. Y luego sigue diciendo, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende y exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. O sea que cuando tú redarguyes, no lo hagas por tu sentir, hazlo de acuerdo a la doctrina, es lo que aquí está diciendo. Dice, obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción con él como Dios lo indica. Y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Es un asunto de salvación y responsabilidad de parte de la iglesia. Desde el líder, desde el pastor hasta el miembro más humilde, más sencillo. Es responsabilidad también, porque si aquel miembro también ve que se está haciendo algo más, que alguien hizo algo más, es responsabilidad de él ir y hablarle con amor, tratar de convencerlo, de decir que lo que estuvo, de hacerle saber que lo que hizo estuvo mal, porque quiere sanarle a él y sanar a la iglesia para que no se contamine. Por eso es importante, hermano, y es importante saber estas cosas, porque a veces se tiene en la ignorancia y no sabe de la importancia que es pertenecer a la iglesia y de la responsabilidad de la iglesia para con los miembros.
Vamos a cerrar con el último punto, hermano Carmelo, por favor. Bueno, el 5 que dice que cuál es la verdadera nación de Israel en la actualidad. Pues para eso necesitamos saber cómo fue la nación de Israel en antaño, que se decía el pueblo de Dios, hermanos, que se decían descendientes de Abraham, pero realmente pues no daban fruto. Pero para eso vamos a ver Mateo 21:43, que nos dice: por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí, hermanos, podemos ver realmente que una persona, muchas veces nos sentimos orgullosos de pertenecer a cierta iglesia, pero esa iglesia puede estar en la verdad, pero si nosotros no estamos en la verdad, si nosotros no damos esos frutos de la verdad, pues estamos equivocados realmente, hermanos. Realmente como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Por eso decía Pedro allá, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y era para que anunciaran las virtudes no solamente de boca, sino también con hechos, las virtudes de Dios en su vida diaria. Pero fíjense lo que nos dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que ya leímos en la parte del jueves, página 258. Unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es una muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Qué palabras tan fuertes, pero tan verdaderas, hermanos, estamos aquí leyendo. Se han anotado sus nombres y han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Y como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Ay, hermanos, aquí podemos estar viendo que podemos estar, como dije antes, ¿verdad?, en la verdadera iglesia, pero si no estamos dando los frutos y no estamos viviendo de acuerdo a lo que profesamos, pues ¿de qué nos sirve? Hay muchos en otras denominaciones, como lo dije en ese día, ¿verdad?, de que están orgullosos de pertenecer a la iglesia que se llama el nombre fulano, sutano, ¿verdad? Y son nombres que son muy llamativos, pero si no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, aún escrito está, hermanos, pues se van a dar cuenta cualquier persona luego, si eres genuino, si eres sincero, ¿verdad?, en lo que tú crees y lo vives, a como no lo vivas. Ahora, fíjense nomás lo que nos dice allí, precisa en Mateo 7, 24 al 27, si verdaderamente estamos o no estamos. Dice Mateo 7, 24 al 27, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Así es que ahí nos hablas lo contrario en el 26 al 27, ¿verdad? De aquel que no está bien fundamentado en la roca, pues vienen los vientos, el ímpetu, y pues viene y cae abajo porque no estaba cimentada sobre la roca que es Cristo. Así nosotros también, hermanos, pues el que estemos anotados en el nombre o en los registros de la iglesia no quiere decir que también estemos anotados allá en los registros de allá del cielo, sino por tus obras, por tus frutos, como dice Mateo 7, 21 y 22, que por sus frutos los conoceréis. Así es que, hermanos, pues nosotros ya estamos enterados de cómo le pasó al pueblo de antaño, al pueblo de Israel. Y pues el pueblo que hoy en día, el pueblo de Israel, es un pueblo espiritual, un pueblo que en verdad refleja el carácter de Cristo y que lleva a cabo su misión. Que el Señor nos bendiga. Me gustaría, hermanos, antes de cerrar, leer esta cita que está en Alza tus ojos, página 129, que no está en el matinal, pero que nos permite a nosotros ver el peligro de que nos pueda pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, de ser descartados por Dios si no cumplimos con el propósito del Señor. Mire lo que dice: el Señor Jesús siempre tendrá
un pueblo que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. De manera que cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Es decir, un motivo de burla, de escarnio. ¿Qué está diciendo aquí esta declaración? Que no nos confiemos de que porque somos del Israel moderno, de la iglesia, la Odisea, la última, la que surgió después de 1844, que no nos confiemos de que porque allí nacimos, que porque allí nos bautizamos, eso, hermanos, garantiza que Dios va a contar con nosotros todo el tiempo, independientemente de cómo andemos. No. Claramente dice aquí, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos, entonces. Pero aún esos otros que son escogidos, y si no cumplen, también Dios viene y los deja y se busca a otros. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? No nos confiemos. Y más bien, seamos de la iglesia remanente de Dios, la del Israel espiritual, pero la que representa dignamente a su Señor, la que sigue fielmente sus enseñanzas y la que es instrumento para llevar a otros el mensaje de salvación. Pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos. Si hemos pecado, busquémoslo a Él, pidiéndole perdón. Él nos perdonará. Consagrémonos a Él y entonces seremos la iglesia fiel de Dios que también va guardando sus mandamientos. Dios nos ayude y vamos a orar por esto. Padre Celestial, gracias por mostrarnos cómo realmente la esperanza está en Cristo, pero cómo para conservar esa esperanza también debemos de ser responsables como iglesia en mantenernos en el Señor siempre. De lo contrario, corremos el riesgo de que seamos descartados. Te pedimos, Señor, que aprendiendo de la lección de esta semana, nos fundamentemos cada día en el Señor y solamente en Él. Y que nos fundamentemos también en su palabra, en la enseñanza de los profetas y apóstoles. Y sobre todo, Padre, que nos propongamos hacer su voluntad. En sus manos nos ponemos y le pedimos que cumplamos con lo que usted espera de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.